que estoy admirada, viernes en la noche, lloviendo, y aquí estamos. Así que dense un aplauso, guau. Segundo, les quiero decir que la hermana Pat me invitó a venir a hablar primero ayer con la vida consagrada, religiosos y religiosas de la arquidiócesis, y me pidió el tema de discípulos misioneros. Yo dije, chihuahuas, pues ¿cómo ese tema si eso ya no lo sabemos, ¿no? Como que ya pasó de moda, ¿no? ¿Cómo? Y pues me acordé que bueno, pues ya empezar el Adviento. Entonces decidí organizar esta reflexión con como 4 momentos del Adviento, a propósito de que viene el Adviento, y un poco para refrescar o invitarnos a hacernos algunas nuevas preguntas a consecuencia del presente en el que estamos. Esperen que esto ya sea algo. Unas nuevas preguntas con este tema del discipulado misionero. Entonces, eso es lo que preparé esta noche. Les prometo que no nos vamos a quedar hasta la medianoche, un poquito antes. Al cabo, mañana es sábado. Y ya que baje el tráfico, ¿no? No es cierto. Bueno, entonces yo creo que es importante que empecemos haciéndonos la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Por qué vine? ¿Por qué vine yo? No, yo dije, cuando Pat me pidió dar 3 pláticas una tras otra, yo dije, ¿por qué es? Pero además siempre no es lo mismo en inglés que en español. ¿Y por qué? ¿Por qué le dije sí a la comunidad hispana? Porque mi familia, como la suya, vive de un lado y de otro, ¿verdad? Porque yo llevo años aquí, pero tengo hermanos allá y estamos, ni soy de aquí ni soy de allá. Porque yo he acompañado a mi madre a misa, donde llega el padre y dice, lo siento no hablar español, y se pone un traductor, y yo digo, no es posible que a estas alturas todos estamos así. Y mi mamá me regaña porque me quejo. Tere, pero está haciendo su mejor esfuerzo. Dije, no, mamá, pero estoy aquí porque tenemos que seguir echándole ganas, porque es nuestra iglesia. No somos invitados, no nos están haciendo un favor, es nuestra iglesia. Es nuestra iglesia y tenemos que prepararnos para también asumir más liderazgo y estar de alguna forma motivando para que nuestra iglesia sea un espacio de acogida para todos y todas, y cultivándolo. ¿Por qué estamos aquí? Y además es tiempo de Adviento, es tiempo de Adviento. Yo les quiero decir que este tiempo de Adviento para mí va a ser diferente que otros. Lamentablemente mi padre murió en agosto, ¿no? Y ustedes saben cómo son las familias, ¿verdad? Me habló mi hermana el otro día y me dice, oye Tere, ¿vas a ponerle el árbol a mi mamá? Y dije, oye, en primer lugar, ¿por qué no lo pones tú, no? En segundo lugar, esta Navidad no quiero poner nada. Ya lo que quiero es que sea enero. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Que no sé. Entonces, después del pleito, fue y compró un árbol y lo vino a dejar a la casa. Pues ya, de modo, ¿qué hacemos, no? Y mi hermano, que estaba de visita, es el que puso el árbol. Que nunca pone un árbol, jamás. Ya saben cómo son los hermanos, un poco inútiles. Y entonces yo llego y digo, ¿qué onda? ¿Por qué pusiste el árbol? Dice, porque ya quiero que sea Navidad. Yo, ¿y ahora? ¿Por qué? Dice, porque entre más pronto llegue Navidad, más rápido se va a acabar este año. Entonces yo dije, este Adviento va a ser muy diferente para mí, para mi familia. No es el mismo Adviento que el año pasado, pero al mismo tiempo, nunca un Adviento es igual que el anterior. Pero a veces queremos como repetir el Adviento de no sé cómo, o la Navidad de no sé cuándo. Entonces yo sí las invito esta noche a empezar con eso. ¿Qué palabra, qué imagen o memoria
viene a la mente cuando está por iniciar este tiempo de Navidad? ¿Qué palabra, qué es lo que viene a la mente? ¿Cómo me estoy disponiendo? ¿Qué palabra brota primero? Y me atrevo a poner algunas en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, no sé, invierno, fe, árbol, ya les dije, la mía, alegría, el niño Jesús, velas. ¿Qué imagen, qué color, qué textura? ¿Hasta qué comida a veces? ¿Qué viene a la mente cuando empezamos a pensar Adviento o Navidad? ¿Qué viene a la mente? Alegría. Entonces ahora voy a pedirles que en su mesa, espero que se hayan sentado con gente que más o menos les caiga bien, y si no disimulen, ¿ok? Disimulen. Compartan su palabra, su imagen, pero chiquito, no toda la noche. ¿Listos? A la 1, a las 2, a las 3. Ahí en su mesa. Yo sé. Después tenemos otro chancecito. Yo, como se podrán dar cuenta, hablo mexicano, ¿verdad? Así que les pido una disculpa a los boricuas, cubanos, dominicanos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, porque hablo mexicano. Pero mi amiga Ivette, que es puertorriqueña, su palabra sería pernil y pastelón. Y lleva como 3 semanas preparándose para eso. Pero aunque yo sé que esta va a ser una Navidad diferente para mí, para la familia, la palabra que siempre me viene cuando pienso en este tiempo es la palabra asombro. La palabra asombro. Porque realmente es cosa de asombro ver cada uno de los textos de los evangelios en torno a Navidad, como todo el mundo se llena de sorpresa, de asombro o de susto, sean los pastores, sea María, sean hasta Herodes. Pero hay mucho asombro. ¿Cómo que Dios viene a estar con nosotros? Entonces yo creo que de alguna forma Adviento tiene que ser un tiempo que nos ayude a renovar, a recordar, a reflexionar sobre nuestro llamado a ser discípulos y misioneros. Y esta noche, ya en vísperas del primer domingo de Adviento, mi invitación es cómo nos preparamos, cómo hacemos espacio en un tiempo que está lleno de actividad, ¿verdad? Cuando no hay el concierto, el no sé qué, la oración, y además tenemos que celebrar a la Virgen de Guadalupe, entonces ya todavía estamos preparando eso. Es un tiempo de muchísimo trabajo, pastorelas, ¿cómo se llaman? Parrandas, le dicen en Puerto Rico. La posada, ¿verdad? Hay muchísimo que hacer. Viene la familia de visita, o vamos a ir de viaje nosotros. O sea, Navidad es un tiempo muy ocupado. Pero ¿cómo hacemos un espacio para realmente entrar en la reflexión a la que nos invita cada semana? Y ciertamente Adviento tenemos que acordarnos y escuchar los anuncios que Jesús todavía sigue viniendo. Todavía sigue viniendo. Y vuelve, y viene constantemente. Y eso es muy importante en el momento que vivimos ahora. Yo siempre asocio Adviento, y creo que es importante, con la palabra preparación y peregrinación, porque se mueven todos los personajes en los evangelios. También es un tiempo especial donde recordamos en el presente, pero para vivir hacia el futuro. Y claro que es un tiempo para revisar cómo está nuestra fe. Es un tiempo para creer. Entonces hoy vamos a hacer esta reflexión en 4, como las 4 velas del Adviento, lo que significa estar despiertos o despiertas, ser discípulo de Jesús, invitados a movernos y juntos y juntas. 4 pequeños momentos. Entonces empecemos con el primero.
si fuéramos a aprender la primera vela de Adviento, yo creo que el llamado es a estar despierta y despierto. A estar despierta y despierto. El evangelio que vamos a escuchar este domingo va a decir: velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Velen pues y estén preparados. Estén despiertos, alertas. Y la verdad es que tenemos que reconocer que vivimos tiempos de tinieblas. La cruda de la pospandemia todavía la estamos sintiendo. Todavía nos está cayendo el 20 de toda la gente que se nos fue en esos 2 años. Todavía estamos resentidos hasta económicamente de lo que significó la pandemia. Endeudados inclusive por lo que pasó en la pandemia. Además de eso, cada vez las noticias están llenas de más guerras, de más violencia, de más ataques con armas, de más escuelas amenazadas. Estamos en una polarización donde no podemos sentarnos a la mesa sin que haya un pleito, que si eres de Pablo o si eres de Apolo, que si eres de la izquierda o si eres de derecha, de arriba o de abajo. Los países de donde venimos, aunque ya no estemos ahí, están igual, Igual, no importa cuál vayas, Brasil, Colombia, Chile, México, mucha tensión. Y mucha gente deprimida, aislada, como quien dice, ha estado subiendo la temperatura de todo, ¿verdad? El calentamiento global, el número de muertes por violencia, el número de suicidios, el número de problemas, el número de migrantes, el número de detenidos, todo está subiendo. A tal grado que hace un par de semanas fui con una amiga mía y me dice: hermana, ¿será el fin del mundo? ¿Será que estamos viviendo el fin del mundo? Y yo le decía: bueno, no, lo que pasa es que hay ciertos momentos en la historia que uno siente, ya ha pasado antes, y entonces cuando fue la Primera Guerra Mundial, de seguro se hicieron esa pregunta, y hasta que yo dije: la verdad es que sí estamos viviendo tiempos apocalípticos, tiempos de un cambio de época, de paradigma, no solo una época de cambio, sino un cambio de época, como nos ha venido diciendo el Papa Francisco. Si somos conscientes, estamos viviendo una época, y eso nos crea cierto miedo, cierto pendiente. Algo no se siente bien, ¿verdad? Y la imagen que me vino a la mente, que le compartí a todos los religiosos y religiosas de América Latina, la semana pasada estuve en Bogotá, en Colombia, hubo un congreso, y yo les dije: esta es la pintura que me vino a la mente. Y es una pintura que se llama El Coloso. Y es una pintura que le atribuyeron en su momento a un pintor muy famoso español que se llama Francisco de Goya, pero que seguro pintó uno de sus discípulos. Y me vino a la mente esa pintura porque en esta pintura, que refleja la época de Goya, que era una época de guerra en España, hace como 200 años, era una época que estaban expulsando a los franceses de España. Y Goya sí pintó esta pintura, que es muy famosa, que habla del miedo, que es oscura, y si uno ve El Coloso se parece, es una pintura de esa época, ¿verdad? Y abajo de la pintura se ve la gente huyendo, despavorida, esa palabra me gusta en español, no hay en inglés esa despavorida, con pánico, ¿sí? Y lo malo del miedo y el pánico en el tiempo que vivimos es que a veces se nos olvida ser hermanos y hermanas en ese tiempo. He estado con mucha gente de Venezuela últimamente. Me dicen: hermana, es que ya cuando llegas a un grado de supervivencia, se te olvida ser solidario. Qué fuerte, ¿no? El pánico de sobrevivir. Entonces, estamos viviendo un tiempo de miedo. Si vemos de cerca la pintura de Goya, es un tiempo de miedo. Pero son imágenes que se parecen a las de ahora.
igual desplazados, nuestros hermanos y hermanas en la frontera. Y un oblato que yo quiero mucho en San Antonio, el padre Saturnino Lajo, este año predicó una homilía y nos hizo esta pregunta: ¿cuál es tu historia del miedo? ¿Cuál es tu relación con el miedo? ¿Cómo funciona el miedo en tu vida? ¿Qué te pasa cuando tienes miedo? Porque todos somos humanitos y nos da miedo. ¿Cuál es tu historia del miedo? Yo creo que el Adviento es un tiempo privilegiado porque el miedo es la primera respuesta en todas las escrituras de Navidad. ¿Qué pasa con los pastores? ¿Qué le dicen los ángeles? No tengan miedo. ¿Qué pasa con María cuando llega el ángel a anunciar? No tengas miedo, María. La primera respuesta es miedo. Y de hecho, es una época en que encendemos velas para iluminar la oscuridad. Encendemos velas. ¿Qué significa estar vigilantes? Para que uno esté vigilante, ¿no? O centinela, uno prende una lucecita, ¿no? O se asegura de tener una lamparita, de tener algo. ¿Cuál es esa pequeña lucecita que vamos a prender en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Cómo nos mantenemos despiertos y despiertas? Yo les voy a dejar de tarea, si no han leído este libro, puede ser una lectura de Adviento. Y es el libro del Papa Francisco, que se llama Soñemos Juntos. Y tienen ustedes el privilegio de que si lo buscan en español, le van a entender mejor al Papa Francisco que en inglés. Y él en el libro dice esto: pensemos en un gran obstáculo al cambio, la miopía existencial que nos hace elegir selectivamente lo que vemos. La miopía existencial siempre nos hace agarrarnos de algo que tenemos miedo de soltar. El COVID ha dejado en evidencia la otra pandemia, la del virus de la indiferencia, que nos hace mirar siempre para el otro lado y nos dice que como no hay solución inmediata, lo mejor es no sentir. ¿Cómo vamos a estar despiertos? ¿A qué le ponemos atención? ¿Qué es lo que vemos? Como quien dice, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Y las noticias nos ponen a veces lo mismo, lo que vende, lo que quieren que veamos, ¿verdad? A veces no somos conscientes de que hay personas invisibles en nuestros entornos y a veces nosotros los latinos somos los invisibles, no nos ven. ¿Cómo hacemos para estar vigilantes en esa situación? Para poner atención a lo que está en nuestro entorno, a las personas de nuestro entorno. Y entonces, cuando encendamos esta primer vela, hagámonos esta pregunta: ¿a qué le tengo que poner atención? ¿Cómo me mantengo despierto, despierta, velando frente a mi familia, iglesia, comunidad y planeta? ¿Cuál es mi imagen del Adviento en este momento? Y voy a hacer una pausita para que cada quien trate de ir pensando, ¿cuál es mi respuesta a eso? Si estamos despiertos y poniendo atención, vamos a poder pasar a esta segunda vela, que yo llamo una semana para reflexionar sobre lo que significa ser discípulo o discípula. En la lectura vamos a escuchar, segundo domingo de Adviento, el Evangelio de Marcos. Ya viene detrás de mí
uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo creo que en el Adviento, además de endeudarnos con los regalos de Navidad, además de preparar el menú, además de pelear si vamos a ir a la casa de fulano, a la de sultana, necesitamos acordarnos que esperamos a alguien, que creemos que viene alguien, Ayer yo le dije a las hermanas y hermanos que se juntaron que es más fácil entender lo de ser discípulo misionero en español que en inglés. Porque en español decimos primero discípulo, primero nos encontramos con Jesús y luego salimos. Pero en inglés lo decimos al revés, decimos missionary y luego disciples. En la cultura americana hacemos. Y luego decimos, ¿por qué lo hicimos? Y en la cultura latina, a veces nos quedamos en las relaciones, nos encontramos con Jesús, nos encanta, soy feliz hermana cuando voy, y luego no hacemos nada. Sí, entonces estamos un poco al revés, pero hay que revolvernos tantito para que salga una fórmula exacta. Pero tenemos que movernos de ser discípulos a misioneros, ¿sí? Siempre. Y nos tenemos que hacer la pregunta, en esta semana yo los invito, ¿qué clase de discípula o discípulo soy? No qué clase fui, sino qué clase soy hoy. ¿Qué clase de discípulo o discípula soy? Y a veces yo pienso que en esta época la pintura que me viene a la mente es una pintura que cuando yo era una monjita chiquita se puso muy de moda. La pintó una alemana que creo que vive en Estados Unidos y se llama El Camino de Emaús. ¿La han visto alguna vez? Y esta pintura me viene a la mente ahorita porque así andamos un poquito desilusionaditos. Pensamos que iba a estar la cosa mejor. Pensamos, nos imaginamos, confiamos y no se siente. Pero Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y tenemos que pensar entonces, ¿quién es Jesús en mi vida hoy? Pareciera lo más fácil, pero a veces estamos aprendiendo miles de cosas y lo último que compartimos es quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús hoy para ti en este momento? Y yo les aseguro que si yo le pregunto a mi madre, que está en su duelo tan terrible, ¿quién es Jesús hoy? Su respuesta va a ser muy diferente a hace 6 meses. Y a veces nosotros y nosotras no compartimos esa respuesta. ¿Cómo ha madurado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo doy testimonio de quién es Jesús en mi vida? ¿Cómo lo comparto? Sí, para ser discípulo necesitamos primero cultivar un encuentro con Jesucristo. No acordarnos de un encuentro, que a lo mejor lo tuvimos cuando yo era catequista, cuando llegué aquella vez, cuando era joven. O yo cuando canté esa canción la primera vez hace muchas canas y kilos. ¿Qué significa hoy Jesús? ¿Qué me dice hoy esta relación? Y también les voy a dejar a los que les guste leer estos libros de tarea. José Antonio Pagola es un español que escribe por ahí. Y yo me topé con esta cita en uno de sus libros que me movió muchísimo. Él escribe esto: un cristianismo sin relación viva con Jesús no tiene futuro. Una iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús mal conocido, vagamente captado,
confesado de vez en cuando de manera abstracta y doctrinal. Un Jesús mudo, del que no se puede escuchar nada especial para el mundo de hoy. Un Jesús apagado e inerte que no enamora ni seduce, que no llama ni toca los corazones, es una iglesia sin futuro. Una iglesia que se irá envejeciendo, apagando y olvidando en la sociedad moderna. Qué fuerte, qué invitación a hacernos la pregunta, ¿cómo es nuestro encuentro con Jesús? Y yo creo que en nuestra tradición latina tenemos una misión especial, porque en la iglesia latinoamericana, desde Aparecida, hemos venido subrayando esto del encuentro. Fíjense, en el 2007, calculen hace cuántos años, se reunieron los obispos de América Latina y dijeron: no podemos desaprovechar esta hora de gracia. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad, de amor, de alegría y esperanza. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte. Y tendríamos que hacernos la pregunta, si hemos experimentado este encuentro que nos hizo discípulos misioneros. Cantamos el cantito, ¿se acuerdan? Y además acá vimos el quinto encuentro, bueno, y como dicen mis hermanas, el primer encuentro y el segundo encuentro y el tercer encuentro. Cuando yo fui al quinto encuentro, había una hermana que había ido a los 5 encuentros, así como Matusalén había aguantado todo, ¿no es cierto? Había ido a todos los encuentros. ¿Y qué fruto hemos dado? Si yo les preguntara, todos y todas en su familia participan de la vida cristiana, mejor no pregunto porque muy pocas manos se van a levantar. Y nos duele. Le dije a una hermana que quiero mucho, una hermana mayor, le dije, bueno, pues a lo mejor así va a ser el mundo, pues no todo el mundo va a creer, etcétera. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, Tere, a mí me duele profundamente saber que las próximas generaciones no van a conocer a Jesús como yo lo he conocido. No van a tener el consuelo en Jesús que yo he tenido. Me duele saber eso. Y más allá de lo demás, nos debería de doler. ¿Qué significa entonces? Alguna vez para una conferencia que di, inventé esta gráfica. Oigan, que por cierto, tienen que admirarla porque aún en aquel entonces me tardé mucho en que en el PowerPoint funcionara bien. Porque tiene efectos especiales. Porque un encuentro con Jesús nos hace discípulos, pero lleva a un encuentro con la gente, que nos hace misioneros. Y otra vez nos lleva con Jesús y otra vez nos hace misioneros. Y es una ir y venir constante. Una vez escuché a un misionero del Oro Vino que decía, Dios es la misión. Y Dios inhala, nos jala hacia sí y exhala, nos envía. Y ser discípulo misionero es un constante ir y venir, al encuentro y a la salida, al encuentro y a la... Al final así es la celebración eucarística. Nos convoca y nos manda, nos convoca y nos manda. No basta haber tenido un encuentro y seguir descargando ese video y pensar que nos sigue dando vida. Y entonces, de alguna manera ahora, tenemos que reconocer que el seguimiento es un encuentro constante que nos envía
a ser llamados. Y en el Adviento tenemos la oportunidad de ver los muchos encuentros. Hay muchos encuentros en el Evangelio, en el tiempo de Adviento. El ángel Gabriel con María, el ángel con José, los reyes magos que viajan, los pastores con el ángel, los pastores que vienen, todo el mundo se mueve en el Adviento. Y hagámonos la pregunta, ¿cómo nos recuerdan los anuncios del Evangelio de nuestro propio encuentro con Jesús? Y esa no la traduje, perdónenme. ¿Cómo puedo utilizar este tiempo de Adviento para cultivar mi discipulado? ¿Cómo puedo aprovechar este tiempo? En el tercer momento, yo quiero ofrecer que para ser auténticos discípulos, una señal de un auténtico encuentro con Jesús es que nos mueve. Algo cambia. A nivel personal, a nivel de mi relación, hay una invitación a movernos. Y el tercer domingo de Adviento vamos a leer el Evangelio de Juan, que dice: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Y entonces, si Navidad es un tiempo de movimiento, a mí siempre me recuerda ese movimiento cuando veo nacimientos. Estas son fotos del nacimiento que ponen en el Museo de Nueva York, súper elegantísimo, pero a mí me encantó porque tenía figuras de todas. Y en los nacimientos, de alguna forma, siempre ves a todas las figuritas que están caminando, ¿no? Y yo recuerdo cuando era niña, mi abuela ponía un nacimiento grande. Y unas 3 semanas antes de Navidad, nosotros íbamos a visitarla porque los Reyes Magos aparecían, pero aparecían como 3 habitaciones lejos del nacimiento, y cada 2 o 3 días se movían poquito. Entonces nosotros queríamos ir a ver a la abuela para ver dónde iban los Reyes Magos, y finalmente ya como para el 6 de enero ya iban llegando, pero se iban moviendo. Entonces, en tiempo de Navidad se mueven todos, los magos, los pastores, María, José, el burro, todos se mueven. Hay un movimiento. ¿Cuál entonces va a ser nuestra invitación? Y tenemos que preguntarnos, ¿dónde vamos a ir a buscar a Jesús en Navidad? ¿Dónde vamos a ir a buscar a Jesús en Navidad? Teniendo en cuenta que se trata de vivir en el presente la presencia de Jesucristo en nosotros y con los demás, de caminar y estar vigilantes, reconociendo que eso de ser pastor, de nacer en un pesebre en la Palestina del siglo I, no fue cualquier opción de Dios. Ya lo sabemos. ¿Cuál es el pesebre al que tenemos que ir hoy? ¿Cuál es el pesebre al que tenemos que ir hoy? Y Francisco dice esto en ese libro que les recomiendo. Dice: la salud de una sociedad puede juzgarse por su periferia. Una periferia abandonada, ninguneada, despreciada y descartada apunta a una sociedad inestable y malsana que no va a sobrevivir mucho tiempo sin grandes reformas. ¿Dónde están los descartados, ninguneados, abandonados? Qué pena me da que nuestros hermanos y hermanas migrantes que se parecen a nosotros y nosotras, a veces reciben el peor trato de nuestras mismas comunidades. Me ha tocado escuchar a personas creyentes
activas en la parroquia que me dicen, ay hermana, pero ¿por qué está viniendo tanta gente? Como si ellos hubieran llegado en avión con un pasaje en primera clase. O sus familias. Y es verdad que hay mucha gente que la cruzó la frontera hace 200 años, pero también es verdad que la mayoría que estamos aquí tenemos una historia de migración muy cercana. Y nuestros hermanos y hermanas, estuve en Chicago hace 3 semanas. Llegas al aeropuerto de Chicago y en donde están los autobuses, camas. Nos dice la gente, yo vivo en San Antonio, es que ¿dónde vamos a poner a tanta gente? Digo, es que ¿qué estás haciendo por lo menos por 1 o 2? Imagínense las personas que vienen de lugares donde no conocen el frío, lo que van a padecer en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Chicago, que nunca en su vida se imaginan lo que es la nieve. Y que están en situación de calle. ¿Cómo nos tenemos que mover para ser testigos de la luz? Para ser testigos de la luz. Igual ayer le decía al grupo con el que estuvimos que no es lo mismo esperar en español que en inglés. Porque la palabra esperanza tiene la misma raíz que esperar, prosperar y desesperar. En inglés las palabras son diferentes. Wait, hope, despair. No se parecen. Pero esperar es tener esperanza. Pero hay que saber cómo esperamos a Dios y cómo tenemos esperanza. Y yo creo que para ser misioneros tenemos que recordar que la esperanza es acción. La esperanza no es pasiva. Acabamos de celebrar el Domingo de Cristo Rey. Y el evangelio de este domingo fue el de Mateo 25, que nos debería de sacudir tantito, ¿no? De este lado, los que me reconocieron, y de este lado, los que no. Podríamos decir, de este lado, los que tuvieron compasión, y del otro, los que fueron indiferentes. Ovejas y cabras. La parábola nos llama la compasión y tiene cosas muy concretas: comida, bebida, ropa, techo, alimentar, dar, acoger, visitar. Mi abuela siempre decía, donde comen 2, comen 3. Y yo le digo a la gente, no acepto que mi abuela haya tenido menos misericordia que Dios. Si en su mesa se podían sentar todos, en la mesa de Dios, con más razón. ¿Cómo vamos a dar señal de compasión? ¿Cómo vamos a ser misioneros de la misericordia? Porque esa es la palabra clave hoy en día. Y la misericordia es la única forma de ser misionero. Y hemos hablado mucho de las obras de misericordia. ¿Cómo vamos a dar testimonio a través de esas obras? Y a propósito de eso, el Papa Francisco habla mucho del hospital de campaña. Hospital de campaña. Y cuando yo oigo hospital de campaña, yo me acuerdo de un programa de la televisión que hasta veía en México cuando era chiquita, que se llamaba MASH. ¿Se acuerdan? Sí. Que era así como medio chistoso, todo bonito. Pero la verdad es que un hospital de campaña es un lugar muy duro. Mi hermano trabajó para Médicos Sin Fronteras y alguna vez me tocó estar con algunos de esos médicos
que te dicen, mira Tere, tenemos que tomar decisiones. Este lo salvo, estos no. Tengo medicina para 2, no para 20. Nunca es suficiente lo que puedes hacer en un hospital de campaña. Son lugares de un sufrimiento tremendo. Y estamos decidiendo cada minuto a quién salvamos y a quién no. ¿A quién salvamos, a quién no? A propósito de ser hospital de campaña, otro autor que les voy a dejar de tarea, Tomás Halik, escribió en el tiempo de la pandemia un artículo y él pone, pero como buen hospital, la iglesia debe también asumir otras tareas. Tiene que ofrecer un servicio de diagnóstico, identificando los signos de los tiempos. Un servicio de prevención, creando un sistema inmunológico en una sociedad donde los virus malignos del miedo, el odio, el populismo y el nacionalismo están a la alza. Y un servicio de convalescencia, superando los traumas del pasado por medio del perdón. No es tan fácil ser hospital de campaña. Ser misioneros hoy nos debe incomodar tantito. Inclusive puede crear tensiones. ¿Cómo lo hacemos? Este año tuve un año sabático y tuve la oportunidad de visitar el memorial para todas las personas que fueron linchadas o ahorcadas en Estados Unidos en tiempos de Jim Crow, cuando había gran segregación en Estados Unidos. Cada una de esas planchas que ven tienen los nombres de personas que fueron linchadas injustamente en una parte de Estados Unidos. Es un lugar que te saca como el espíritu, lo sientes así como que se te va el alma, ¿verdad? Celebra también a las gentes que trabajaron por la justicia, pero luego hay un museo donde habla cómo fue la segregación. Y a mí me impactó mucho, porque a veces no somos solidarios con nuestros hermanos afrodescendientes, porque pensamos que eso no nos pasó a nosotros. Pero en ese muro que ven ahí, había un montón de letreros que decía no Spanish people, no Mexicans or dogs allowed. No se permiten mexicanos ni perros. Y es un lugar de verdad deprimente porque te recuerda lo que ha vivido nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes. Pero lo que les quiero compartir es lo que más me impactó, que al final de ese recorrido que yo ya estaba con el alma apachurrada, llegas a este salón, todo dorado, con las imágenes de los defensores de derechos humanos y derechos civiles. Y en la pared está esta frase: si tenemos el valor y la tenacidad de nuestros antepasados, quienes se mantuvieron firmes frente al látigo de la esclavitud, encontraremos la manera de hacer por el presente lo que ellos hicieron por el pasado. Eso es ser misionero. Hacer por el presente lo que los santos y santas que nos dieron esta herencia hicieron por el pasado. Y entonces en esta tercera vela, ¿qué luz vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que solo nosotros y nosotras podemos hacer? Porque el mundo sea un espacio de más misericordia, que sea un mundo como Dios lo quiere y lo sueña. Una luz a la vez. Una luz a la vez. ¿Cómo compartimos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, aunque sea poquito? ¿Cómo, no sé, hacemos lonches por la gente que está en situación de calle? ¿Cómo nos acercamos a esos centros donde están nuestros hermanos y hermanas migrantes para llevar una chaqueta? O como dicen en Perú, siempre se me olvida la etiqueta, una casaca, una chamarra, como le llamemos,
¿Cómo nos acercamos a esos espacios para dignificarlos? ¿Dónde se necesita la luz hoy? Y así igual les dejo estas preguntas. ¿Cómo vamos a usar nuestra influencia? ¿Cómo vamos a hacer concreta la misericordia en nuestros entornos? Cuando prendamos esa tercer vela de Adviento, en la parroquia, en nuestros hogares, ¿cómo voy a ser misionero hoy? Ahí donde estoy, así como estoy, con lo poco que tengo, ¿cómo? Y bien, la cuarta parte es, yo le puse juntas y juntos. El evangelio que vamos a leer, la cuarta semana de Adviento dura más o menos 12 horas, 24 horas, porque es la víspera de Navidad, es un Adviento chiquito. Pero ahí vamos a leer el evangelio de Lucas, que dice: el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. No temas. Vivimos tiempos de miedo, pero no estamos solos ni solas. Yo espero que en este tiempo de Navidad recordemos eso, que no caminamos solos ni solas. La imagen que me viene a la mente es siempre la de una pastorela. ¿Alguna vez han estado en una pastorela? Cuando yo era una monjita chiquita nos hacían hasta escribir una pastorela. Pero en las pastorelas siempre hay un grupo de pastores, ¿verdad? No hay un pastor. Van juntos y están tratando de llegar con Jesús. Y les pasa de todo, ¿verdad? Los diablos, los ángeles, las pleitos, etc. Pero hay un movimiento. Pero lo importante es que van juntos. Yo pienso que una forma de vivir el discipulado misionero hoy muy concreta es darle para adelante por lo sinodal. Y a mí el logo del sínodo me encanta. Me encanta porque esa imagen naranja que está atrás es el Espíritu. El Espíritu que está empujando. Como quien dice, muévanse. Y a mí me ha impactado que, por ejemplo, vimos esta imagen del sínodo, ¿no? Y han llegado cardenales y me ha tocado escuchar muchas gentes que dicen cuál fue su experiencia del sínodo y todos dicen, bueno, es que estuvimos en unas mesas redondas y nos escuchamos a otros. Yo digo, pues ni que fuera tan novedoso eso, ¿no? ¿Por qué se les hizo tan novedoso? Y yo pienso, por ejemplo, en nuestro caso, pues ¿qué no fuimos al quinto encuentro? ¿Qué no? Ya lo hicimos nosotros, ¿no? El proceso del quinto encuentro, en mi opinión, es la mejor escuela para la sinodalidad de la Iglesia de Estados Unidos. Y en ese sentido, la comunidad latina tiene una obligación evangélica de compartir esa experiencia y mantenerla viva. Nosotros sabemos ser una iglesia sinodal. Lo hemos hecho una y otra vez. Vamos a ayudarle a nuestros hermanos y hermanas a decirles sí se puede. Porque al final del día, encuentros, sinodalidad son un proceso continuo. Y tenemos que hacernos cargo de escuchar al Espíritu y estar atentos, de ser verdaderos laboratorios de sinodalidad, de practicar ese proceso, de asegurarnos de seguir abriendo en la iglesia estructuras y espacios para el liderazgo laical. Y eso significa a veces que aún nosotros tenemos que hacerle espacio a la siguiente generación. Esos de la pastoral juvenil, esos jóvenes que quieren y nosotros, pero tú no sabes, yo tengo las llaves desde hace 20 años en la parroquia.
significa que tenemos que invitar a otras gentes a la mesa. Yo estuve en el quinto encuentro cuando los jóvenes decían, hermana, es que no nos prestan el salón parroquial. Y a mí me impactó mucho escuchar a gente de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, decirme que los jóvenes decían lo mismo. No nos prestan el salón de la parroquia porque dicen que no lo vamos a limpiar. Si queremos vivir en clave de discipulado misionero, tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué nuestros jóvenes no se sienten en casa en nuestros espacios parroquiales? Alguien falta en nuestras mesas. También hay un cambio generacional obligatorio. Y aquí les voy a dejar otro libro, y ustedes tienen el privilegio que ya lo pueden leer, porque en inglés todavía no está. Tomás Halik es checo y escribió este libro este año. Se llama La tarde del cristianismo. Y él dice, el cristianismo está en su tarde. Estamos terminando una época de la historia de no solo de la iglesia, sino del cristianismo. Nosotros lo sabemos. En nuestra comunidad latina, nuestros jóvenes a veces llegan a la confirmación y luego ya no vuelven. Tenemos las iglesias llenas porque sigue llegando gente y porque etcétera, etcétera, y porque somos muchos, pero de cualquier manera, si vemos, los jóvenes no están. O te dicen, ay mamá, es porque es en español, yo no, I'm not okay with español. No hemos encontrado su lugar. Estamos en una coyuntura clave. Y Halik dice esto, que fue lo que ya después puso en el libro. ¿Por qué hemos seguido culpando por estos procesos a influencias externas, el tsunami del secularismo, en vez de reconocer que se está cerrando otro capítulo de la historia del cristianismo y ya es hora de prepararnos para uno nuevo? Ya es hora. Que este Adviento sea un tiempo donde aceleramos la colaboración entre nosotros, con otros grupos, construimos puentes. No puede ser, por ejemplo, los domingos a veces son los días más segregados de la iglesia en Estados Unidos. Porque acá la misa de español y allá la misa de inglés. Rara vez hacemos el esfuerzo de tener algo juntos. A Guadalupe y allá. ¿Cuándo vamos a cruzar los puentes? Hacer algo más intercultural. ¿Cómo aceleramos la colaboración? ¿De qué forma vamos a ensanchar la tienda de este hospital de campaña? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos inclinamos a ese proceso sinodal? ¿Cómo construimos sobre el proceso de encuentro? ¿Qué nos toca hacer en nuestros ministerios y en la iglesia? ¿Qué nos toca hacer en nuestros ministerios y en la iglesia? Yo creo que algo muy sencillo que podemos hacer es practicar las conversaciones sinodales. Y hoy no quiero dejarlos aquí toda la noche, pero les quiero ofrecer una versión simplificada de esas conversaciones, que puede ser una guía para su grupo parroquial, para el grupo de oración, para lo que ustedes quieran. Y es algo que aprendí de unas hermanas hace muchos años. Y aquí se los pongo en español y en inglés. Primero, hablar para que se me entienda. Cuando esté hablando, el propósito de mi conversación tiene que ser que me entiendan. Que me entiendan.
No solamente hablar por hablar. 2, escuchar para entender. No escucho para refutar el argumento de la persona, sino para entender. 3, nadie se sale de la conversación. Aunque se enoje, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo. Y 4, hay que decirlo todo. Si sé algo que la otra persona no sabe, pero que va a fortalecer su punto de vista, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. ¿Cómo le hacemos para tener conversaciones más fáciles? Un ejemplo que voy a invitar a que hagamos para terminar el día de hoy. ¿Qué me llamó la atención hoy de esta charla, de este espacio? Si cada uno de ustedes dice nada más una cosita y no se escuchan, y luego compartiéramos qué escuchamos decir a todos. Yo oí que todos están muy contentos o que no sé qué. Y tercera vez, ¿qué imagen o símbolo me resuena? Tenemos que practicar esas conversaciones de tono sinodal. Entonces, no tenemos tiempo para hacer esto por completo, pero sí quisiera que por un momento en su mesa, por lo menos una ronda, cada quien comparta qué se queda en mí, qué no me gustó, qué me llamó la atención, cuál es la invitación, qué pasó en esta conversación. Pues vamos a darnos unos minutitos para cerrar con eso y luego pasamos a una oración de cierre. ¿Listos?